Bueno, bienvenidos todos otra vez a nuestras pláticas de los martes. Qué gusto que estemos otra vez reunidos para ver estos temas que se ponen cada vez más interesantes. Así que gracias a todos por acompañarnos. Vamos a comenzar. Hemos estado hablando acerca de los eventos de los últimos tiempos y con este análisis, al final de estas sesiones, vamos a poder darnos cuenta de qué hora es en el reloj de Dios para ver exactamente en qué tiempo estamos viviendo dentro de su programa para la humanidad y cuáles son las decisiones que debemos tomar hoy para asegurarnos una buena posición en el futuro de largo plazo. Ok. Entonces, la vez pasada, que fue nuestra tercera sesión, vimos el tema de la tribulación. Fue tal vez la parte más difícil de todo el Apocalipsis, porque es cuando todas las calamidades caen sobre el mundo y pues, esa es la parte que a veces nos da un poquito de miedo, pero pues, ya vimos que no hay por qué tenerle miedo. Vimos qué ocurre cuando empiezan los juicios de Dios a caer sobre la tierra con los 7 sellos, luego las trompetas, las copas. ¿Quiénes son los 144,000 que están sellados por el Espíritu de Dios? Sabemos que son judíos de las 12 tribus de Israel. Hablamos de los 2 testigos que van a estar haciendo junto con los 144,000 ese trabajo tan importante de evangelización, o sea, de compartir la palabra de Dios por todo el mundo. En esos últimos años. Vimos qué onda con la marca de la bestia y entendimos que eso se va realmente a poner sistemáticamente, o sea, va a ser obligatorio hasta mediados de la tribulación. Entonces, solamente por los últimos 3 años y medio de esos últimos 7 años. Y vimos de qué se trata la abominación desoladora, que es una ofensa extremadamente seria en contra de Dios. Ok, ahora vamos a ver, en esta sesión, que es nuestra cuarta, vamos a hablar de la campaña de Armagedón, la segunda venida de Jesús, el milenio, los juicios finales, y ya por fin llegamos a la eternidad. Entonces, este es el orden de eventos con el que hemos estado trabajando. Vimos que ahorita estamos en la época de la iglesia, que no se ve ya realmente aquí. Ya cubrimos el tema del rapto, el juicio del tribunal de Cristo, que es para todos los creyentes, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Vimos que hay algunos eventos o algunas cosas que tienen que estar ya listas en el mundo antes de que comiencen los últimos 7 años de tribulación, y algunas de esas cosas son que seguramente el tercer templo judío ya va a estar funcionando, el anticristo ya va a estar al frente del nuevo orden mundial y el falso profeta ya va a haber reunido al mundo bajo una sola religión. Entonces, ok, la semana pasada fue la tribulación y hoy vamos a terminar todos estos eventos que ya finalizan el programa de Dios para la humanidad. Solamente vamos a recordar una vez más que el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que ofrece una bendición especial para aquellos que lo leen y que guardan las palabras de estas profecías. Así que esto realmente son buenas noticias. Ok, la campaña de Armagedón y la segunda venida de Jesús. Estos 2 temas los vamos a ver juntos porque están muy entrelazados. En la sesión anterior, cuando revisamos los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, hablamos de que el Armagedón, ¿verdad? Es una serie de eventos, pero van a suceder entre la 6ª y la 7ª copa. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. El lugar geográfico de la tierra en el que todo esto va a suceder es, por supuesto, cerca de Israel, que está aquí, ¿verdad? Entonces va a afectar, o sea, como países, a Irak, a Jordania, a Israel, y el Líbano está aquí señalado solamente porque está tan cerca, está con la frontera norte de Israel, así que solamente por eso está marcado. Pero los lugares principales que vamos a tocar son Babilonia, Bosra, que hoy en día sabemos que se refiere a Petra en Jordania,
por supuesto, Jerusalén, la capital de Israel, y un valle en Israel, al norte de Jerusalén, que se llama el Valle de Megiddo. Ok, entonces esto, como les platicaba, va a ser una serie de eventos. No es, o sea, Jesús no va a regresar como Mary Poppins así de ya llegué, sino que es una serie de eventos y vamos a revisar aquí las 8 cosas principales que van a suceder y cómo van a suceder. Ok, entonces el número 1 es que las tropas del anticristo se van a reunir en Megiddo. ¿Se acuerdan que hablamos de la sexta y la séptima copa de la ira de Dios? Cuando se derramó la sexta copa, se secó el río Éufrates, que está aquí. Entonces, este río se va a secar con el propósito de que las naciones que están al este puedan cruzar y se puedan reunir con todos los demás aquí en este monte, digo, en este valle de Megiddo. Entonces, el anticristo, que en ese momento va a tener a Babilonia como su capital mundial, va a mover a sus tropas hasta Israel y van a, bueno, lo siguiente que pasa es que entre la sexta y la séptima copa va a haber una invasión de demonios, ¿ok? Que van a irse por todo el mundo y van a convencer a los líderes de las diferentes naciones de traer a todos sus ejércitos aquí a este lugar para entonces reunirse todos a hacer guerra en contra de Dios. Entonces van a llegar todos y ahí se van a reunir. ¿Ok? Evento número 2 va a ser la destrucción de Babilonia. Ahora, ¿por qué la destrucción, por qué Babilonia es importante y por qué su destrucción también es crucial dentro del programa de Dios? Bueno, porque parte de todo este desenlace en el programa de Dios es que Dios finalmente va a hacer justicia en el planeta y parte de eso es que va a destruir a los enemigos. Entonces, sabemos que Satanás, como padre de mentiras, funciona a través de hacer una versión impostora de lo que Dios ha hecho para engañar a las naciones. Entonces, así como, por ejemplo, o sea, Cristo, que es el Mesías, Satanás va a darle poder a un individuo como el anticristo, ¿verdad? Y va a hacer muchas cosas muy similares a Jesús para tratar de engañar a la gente, pero llevarlos a la perdición. Entonces, de la misma forma, Babilonia es la contraparte de Israel, ¿ok? Ambos, Israel y Babilonia, están representando tanto a una mujer como a una ciudad y un sistema de creencias, ¿ok? Entonces, esto lo vemos muy claramente descrito en el Apocalipsis porque el capítulo 12 habla de Israel como mujer y el capítulo 17 habla de Babilonia también como mujer, pero está describiendo a cada una. Entonces vamos a ver los contrastes más fuertes o más importantes aquí. Y esto, por supuesto, que nada más es así como una probadita del tema porque no tenemos las horas suficientes para meternos realmente a fondo y ver cada uno de los detalles de todo esto, pero vamos a darnos una buena idea con esta probadita. Ok, entonces Israel en el Apocalipsis 12 se presenta como la madre del Mesías. Babilonia se presenta como la madre de rameras. Israel, aquí cuando la describe como mujer en el Apocalipsis 12, dice que está cubierta con el sol. Babilonia se dice que está cubierta de púrpura, de oro y escarlata. En cuanto a su relación con el mundo, Israel es en general una nación que de por sí ya es odiada por casi todas las naciones del mundo. En el futuro y cuando esto esté sucediendo, va a ser odiada por todas las naciones del mundo. Y Babilonia, en cambio, va a ser acariciada por todo el mundo. Israel tiene en su cabeza una diadema de 12 estrellas y Babilonia tiene en la frente un letrero que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, esta mujer es bad news, pero de manera significativa. Espiritualmente, Israel es la nación a quien Dios le dio sus leyes, le enseñó los modos en los que nosotros debemos de vivir como humanos.
le dio sus profecías, le dio su palabra, y nosotros realmente es a través de Israel que estamos teniendo el beneficio de todo esto. En cambio, Babilonia es realmente donde se han originado todas las religiones paganas del mundo. Y esto empezó desde la época de Nimrod, que fue el que construyó la Torre de Babel después de el diluvio de Noé. Así que ya tiene muchísimo tiempo, pero todas las religiones y las creencias paganas tienen sus orígenes en Babilonia. Y finalmente, como mujer, Israel se presenta en la escritura, y esto es a través de toda la Biblia, como la esposa de Jehová, o sea, la esposa de Dios Padre. Y Babilonia, en cambio, se presenta como una prostituta y es la mujer que está montada en la bestia. Ahora, esto se oye así como súper garrafal, pero es o sea, son términos bíblicos que pueden encontrar en este capítulo del Apocalipsis, y hay un libro que les puedo recomendar para quien quiera entender la verdadera identidad de esta mujer, o por lo menos una teoría bastante fuerte. Dave Hunt tiene un libro que en español se llama Una mujer cabalga la bestia, y es un libro extremadamente bien documentado acerca de la identidad, o sea, hoy en día, hoy en el mundo, ¿quién es realmente esta mujer? Vamos a continuar. Entonces, lo primero que sucede aquí en el programa de Dios es la destrucción de Babilonia, y la gente del mundo, que no son creyentes, por supuesto, se van a lamentar increíblemente por la destrucción de esta gran ciudad. Y tenemos aquí tres fuentes que nos hablan de esta destrucción. Isaías 13 y 14, Jeremías 50 y 51, y en el Apocalipsis en los capítulos 17 y 18. Okay, entonces vamos a ver, nuestro siguiente punto, que va a ser el número 3, es la caída de Jerusalén. Ahora, ¿por qué está incluido en este programa la caída de Jerusalén cuando Jerusalén es la ciudad especial de Dios? Porque estos juicios que están cayendo a través de la tribulación, a través del Apocalipsis, son juicios sobre el mundo, sí, por supuesto, pero también son juicios específicos en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Mesías en su momento, y Dios ya tuvo suficiente de eso. Entonces en Zacarías, Dios dice, yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Esta es una referencia a una batalla en la que Dios personalmente participó en las épocas de Josué. Pero bueno, lo va a volver a hacer, y entonces aquí tenemos que las tropas del anticristo van a irse hacia Jerusalén. ¿Ok? Pero sabemos nosotros, por el verso de Apocalipsis 12:6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Ok, ¿a qué se refieren los 1260 días? A la segunda parte de la última semana de la profecía de Daniel, o sea, los últimos 3 años y medio antes de que Jesús regrese. Entonces aquí nuestro punto número 4 es que las tropas del anticristo que están aquí, o sea, ya se fueron a Jerusalén, hicieron de las suyas ahí, capturaron a la gente, la torturaron, etcétera, y ahora se van a ir por los que están escondidos aquí, porque recordemos que el objetivo principal de la campaña de Armagedón es la aniquilación completa de Israel y de todos los judíos. O sea, ese ha sido el objetivo de Satanás desde hace muchísimo tiempo y va a continuar siendo su objetivo hasta el final. Entonces, pero para este momento sabemos que la mayoría de los judíos y sobre todo de los líderes del liderazgo judío ya no están en Jerusalén, sino que están en Bosra. Ok, y eso lo sabemos por diferentes, bueno, aquí les dejo algunas de las escrituras que hablan de este tema, ok, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Jeremías 49, todos hablan de esta ubicación de Bosra.
Entonces de Jerusalén las tropas del anticristo van a ir a Bosra para perseguir a los judíos que están escondidos aquí. Y se acuerdan que en nuestra sesión anterior revisamos esta escritura de Oseas 5:15 que dice, este es Jesús hablando, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Entonces imagínate la angustia, ¿ok? De los judíos que están aquí en Bosra en este momento, después de que ya saben que todas las tropas de todas las naciones están aquí en Israel, esperando hacer guerra con su Dios, ¿ok? Ya fueron a Jerusalén, ya destruyeron la ciudad, tomaron cautivos a algunas personas, o sea, unos ya están como prisioneros, a otros les hicieron muchísimo daño, la ciudad fue completamente tomada, etcétera, y ahora vienen las tropas del anticristo contra ellos al único lugar donde están escondidos. Entonces, sin duda alguna, la angustia va a llegar al punto máximo y van a buscar a Jesús con diligencia, haciendo el cumplimiento de esta profecía, por supuesto. Entonces, van a suceder dos cosas en ese momento. Va a haber una confesión del pecado nacional de Israel, o sea, del rechazo de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo encontramos tanto en Levíticos como en Jeremías. Y van a suplicar al Mesías que regrese. Y este es el único requisito que realmente existe para la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Entonces, se va a cumplir esta profecía también. Y la nación de Israel como grupo, como nación, va a tener una regeneración. ¿Ok? Y entonces, como están pidiendo al Mesías que regrese, el siguiente evento de todo este proceso va a ser efectivamente la segunda venida de Jesús. Y va a haber una oscuridad absoluta. Imagínate que estás en una mina a cientos de metros abajo de la tierra y no hay nada de luz. O sea, va a ser una oscuridad que se va a sentir de manera muy fuerte y de verdad no vas a poder ver, a ver si, como dicen, ni siquiera la palma de tu mano enfrente de tu cara. ¿Ok? Mateo 24:29 dice que inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y después nos dice, porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, va a haber una oscuridad absoluta y de pronto se va a ver una luz que lo van a ver absolutamente todos los ojos de todo el mundo porque va a ser la única luz que brille en ese momento en toda la tierra. El Apocalipsis 1:7-8 nos dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces así realmente va a ser como Jesús regrese a la tierra. ¿Ok? Y cuando regrese, ¿a dónde va a regresar específicamente? No regresa directo a Israel, va a irse específicamente a ese lugar, ¿ok? A Petra, donde están escondidos estos judíos que le pidieron que regresara, y la descripción de esto la encontramos en Isaías. Entonces, el Apocalipsis 19 es el que está documentando muy bien la manera en que Jesús regresa cuando toca este punto. Y Juan dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, o sea, haz de cuenta todos estos que vienen con él, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Sabemos que la espada afilada, la espada de doble filo, simboliza la palabra de Dios. Y las regirá con vara de hierro. Esto es muy importante.
y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la batalla va a comenzar en Bosra y va a terminar en Megiddo, porque ahí todavía siguen todas las tropas de las naciones. Entonces, Jesús, después de haber destruido a los que estaban aquí, se va a ir hacia Megiddo. Ahora, un punto importante es que los que están acompañando a Jesús lo acompañan, pero ellos no participan en la batalla. Todo esto lo va a hacer Jesús solito. ¿Ok? Apocalipsis 14:20 nos dice, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. O sea, como la batalla comienza aquí abajo y van a ir hasta acá, o sea, durante todo este recorrido van a ir peleando y va a haber enemigos en el camino y todo eso. Entonces, cuando Jesús recorra esto, se dice aquí, o sea, que va a traer ya, o sea, la sangre de sus enemigos va a llegar a un punto súper visible. Y dice que va a recorrer así una distancia de como 320 kilómetros. Bueno, este es un mapa actual de Google, ¿ok? Y si vemos aquí la distancia que hay entre Petra y Megiddo, son, de acuerdo con Google, 325 kilómetros. Exactamente. Así que, y bueno, la raya no está completamente derecha, debe haber una construcción aquí. Pero bueno, ¿qué tal, para la exactitud de la Biblia? Ok. Hay algo muy interesante que pasa en este punto del proceso. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la identidad del anticristo, revisamos 2 de Tesalonicenses 2:8 y decía que después del rapto, entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando llegue aquí a Megiddo, ahí va a estar el anticristo y el falso profeta. Y entonces aquí Apocalipsis 19 nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Ok? Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego. Así que aquí este es el final del anticristo y del falso profeta. ¿Qué sigue de eso? Sigue el último punto, que es el ascenso de la victoria en el Monte de los Olivos. Sabemos que el Monte de los Olivos está aquí en Jerusalén. Entonces Jesús y su ejército se van a dirigir ahora a Jerusalén a hacer este ascenso de la victoria. Ahora, en Zacarías 14:4 leemos que sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, o sea, del lado este. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. O sea, el Monte de los Olivos se va a partir a la mitad y entonces una mitad del monte se separará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Por qué es tan importante lo que está diciendo Zacarías? A ver, vamos a averiguar. Para aquellos que han estado en Israel, saben que este es, bueno, y seguramente los que no han estado en Israel también, pero bueno, sabes que estar ahí personalmente es una cosa impactante. Este complejo que se ve en esta fotografía es lo que se llama ahorita the Temple Mount. ¿Cómo se llama en español? Temple Mount. Alguien prenda su micrófono y ayúdeme, por favor. Pero aquí es donde los judíos creen que estaba originalmente su templo, o sea, el templo que construyó Salomón, el hijo de David. Ha estado este lugar por muchos siglos en manos de los musulmanes. Hoy en día, este lugar, que es un lugar considerado sagrado por los judíos, está todavía en control musulmán. Esto que ven aquí, este es el Domo de la Roca, ¿ok? Y es una mezquita.
sea, pusieron una mezquita encima donde los judíos piensan que estaba el templo de Israel, ¿ok? Esto de aquí abajo es otra mezquita muy importante para ellos. Y este pedacito que ven aquí, dentro de este óvalo rojo, ese pedacito de ahí es el muro de los lamentos. ¿Ok? Entonces, cuando los judíos quieren hacer sus oraciones ahorita, se acercan en este pedacito solamente del muro de los lamentos y van poniendo sus oraciones entre las piedras del muro. Ese muro son solamente 50 metros. La pared de este complejo es muchísimo más larga, mide 488 metros. Entonces, imagínate que en uno de los lugares considerados más sagrados por los judíos, los musulmanes tomaron el control, pusieron templos paganos, o sea, en los ojos de Israel, y además lo único que les dejan utilizar a ellos es este micro pedacito. Así es como han tratado al pueblo electo de Dios. Sabemos nosotros que Dios no se toma esas cosas a la ligera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por qué es que estos detalles son tan importantes. Este es un mapa un poco más local, con vista satelital de Jerusalén, ¿ok? De Israel. Esto que está aquí dentro de la zona en amarillo es el Monte de los Olivos, que hay muchas cosas muy bonitas aquí. Pero en fin, o sea, la topografía es que esto está en alto y luego esto de aquí es un valle, o sea, baja. Aquí hay un valle y luego vuelve a subir y esto está también un poco elevado. Entonces, hay un punto aquí donde dice Dominus Flevit Church, que es donde Jesús se paró y contempló toda la ciudad antigua de Jerusalén y lloró sobre ella y todo esto antes de la entrada triunfal. Donde ves prácticamente cara a cara a al Temple Mount, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando Jesús regrese y ponga sus pies sobre este monte de los olivos y se parta completamente la montaña en dos y una parte se vaya al norte y otra al sur? Acuérdate que aquí está este complejo que estábamos viendo. O sea, cuando esto se parta, no se va a partir solamente la montaña, ¿verdad? O sea, partiéndose la montaña, se va a partir todo. Y entonces va a ser completamente destruido por la mitad este complejo que ha sido tan ofensivo para la gente de Dios. Bueno, entonces eso concluye la campaña del Armagedón y la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Ahora, sabemos nosotros que el milenio va a ser una etapa transitoria entre la era en la que estamos viviendo ahorita y la era que sigue, que va a ser la eternidad, ¿ok? En la eternidad, las condiciones de vida van a ser tales que no puede existir ni un chiquito pedacito de pecado en ese lugar, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Pero entendamos que el milenio es como un puente transitorio entre donde estamos ahorita y donde vamos a estar en nuestro futuro de verdadero largo plazo, ¿ok? Entonces, entre la segunda venida de Jesús y el comienzo del milenio van a ocurrir algunas cosas, principalmente los juicios, entre los cuales está el juicio de las naciones. Entonces aquí lo que vamos a tratar de contestar, porque de eso se trata esto, es la pregunta de ¿quién entrará al reino? Que no todo el mundo va a entrar al reino. ¿Y quién no va a entrar al reino? ¿Y qué va a pasar con los que no entren? ¿Ok? Entonces, para empezar, sabemos que toda la gente salva, ¿ok? Que ya pasó por una muerte física o por el rapto de la iglesia, que estaban en el cielo y regresan con Jesús, todos ellos, como ya son salvos, todos van a entrar al milenio, ¿ok? Luego, después de la segunda venida de Jesús, a los primeros que les tocó el juicio fue al anticristo y al falso profeta. Lo acabamos de platicar. En el Apocalipsis 19:20 dice cómo la bestia y el falso profeta fueron apresados los dos y fueron enviados directo al lago de fuego.
Haz de cuenta que, o sea, esto que nosotros conocemos o escuchamos solamente como el infierno, sí es un infierno, pero tiene todavía un destino que va a durar por toda la eternidad y ese destino es el lago de fuego. Entonces aquí, o sea, se apresan al anticristo, al falso profeta y ellos van a dar directo al lago de fuego, ¿ok? Entonces este es el lugar que está reservado para los no salvos, aquellos que rechazaron la providencia de salvación que Cristo ha extendido. Y los que apenas se estén conectando ahorita, que no nos hayan acompañado en sesiones anteriores, los invito a que vean la primera sesión, porque ahí nos fuimos mucho más a detalle de qué es lo que hace una persona salva y qué es lo que hace una persona no salva. Y o sea, las implicaciones no son solamente para esta vida, o sea, realmente esto sí es planeación de largo plazo, amigos. Porque después del milenio viene la eternidad. Ok. Bueno, entonces después de que estos dos sean arrojados al lago de fuego, Dios empieza a hacer juicio con aquellos o de aquellas personas que todavía están vivas después de los 7 años de tribulación y estén en la tierra. Ok. Entonces, como todo buen líder, Dios empieza limpiando su propia casa. Entonces, el primer juicio es el juicio de Israel. Y lo vemos descrito en 3 parábolas que vienen en el Evangelio de Mateo. Están en los capítulos 24 y 25 y son las parábolas de los siervos, de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Pero en resumen, para no irnos tan a detalle aquí, les puedo decir que los creyentes trabajan para Dios mientras esperan la llegada de Cristo y los no creyentes no lo hacen. Entonces, por supuesto que los creyentes van a entrar al milenio y los no creyentes van a ser removidos y van a caer acá. Y después, una vez que ya fueron juzgados los judíos que están todavía vivos en ese momento, entonces ya toca el juicio para las personas que pertenecen al resto de las naciones, o como la Biblia los llama, todos los gentiles. Este juicio muchas veces es llamado el juicio de los cabritos y las ovejas, porque Dios dice que va a dividir a todas estas personas en Dios, que a su izquierda va a poner a los cabritos y a su derecha va a poner a las ovejas. ¿Y cuál es la medida o el estándar que está utilizando Dios para hacer este juicio? Una sola cosa. ¿Cómo trataron a los hermanos de Cristo, o sea, los judíos, durante la tribulación? La gente que les dio de comer, que les dio comida, que les ayudó a esconderse, o sea, que realmente los ayudó, va a pertenecer al grupo de las ovejas y va a ser salvo. La gente que no los ayudó, que no les dio de beber, de comer, de vestir, que no los ayudó en el tiempo en que más lo necesitaban, esos van a ser los cabritos y solamente las ovejas van a entrar al milenio. Los cabritos se van a ir al infierno. Entonces, con esto vemos quiénes son las personas que van a entrar al milenio, ¿ok? Cuando Jesús comience esta etapa del programa, estas personas que vienen del cielo, pues ya van a tener sus cuerpos después de su resurrección. Y las personas que vienen de estos juicios, que sobrevivieron la tribulación, van a ser todavía, o sea, no van a tener cuerpos de resurrección, sino todavía humanos en la etapa anterior. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede durante el milenio. Como ya hemos platicado, el milenio es este periodo de tiempo que va a durar exactamente 1000 años, donde Jesús va a reinar sobre toda la tierra y esta va a ser una monarquía absoluta. ¿Ok? Durante estos 1000 años, en este tiempo, Satanás va a ser encadenado y no va a poder engañar a las naciones durante estos años. Algo muy importante es que las promesas que Dios le ha hecho a los judíos van a ser cumplidas en este periodo de tiempo. ¿Ok? Promesas como ¿qué?
como las promesas de la tierra que les dio, o sea, todos los acuerdos que Dios ha hecho con los judíos van a tener su cumplimiento en esta etapa, ¿ok? Israel va a tener prominencia como nación y Jerusalén va a ser elevada no nada más geográficamente, pero también sobre el resto de las ciudades y las naciones del mundo. Ok, ya vimos que Jesús va a reinar sobre toda la tierra y aquí no estoy leyendo absolutamente todas las citas bíblicas, pero aquí ustedes las pueden ver, se puede tomar notas o después en la grabación y revisar cada una si quieren ver esto un poco más a detalle. Pero sabemos también que Jerusalén va a ser la capital del mundo en ese momento. Y tenemos aquí dos escrituras que nos dan una pequeña noción del tipo de gobierno que vamos a tener en ese momento. Dice, y ella dio a luz, ella siendo la mujer, o sea, Israel, dio a luz a un hijo varón, que es el Mesías, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Con vara de hierro, o sea, la época de la gracia, de la iglesia, de la tolerancia, de que espero a ver a qué hora te vas a arrepentir y a componerte, ya pasó, ¿ok? Aquí va a ser diferente la disciplina. Y luego en Apocalipsis 19 dice que de su boca sale una espada afilada, ya quedamos que esa es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Ok, este ya también lo habíamos leído, que trae su nombre escrito, que dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las características generales de este reinado de 1000 años. Ok, bueno, característica número 1, va a estar basada en un estado de derecho, de justicia, y la ley que se va a aplicar es la ley de Dios. ¿Ok? No la ley que inventan los humanos ni de una nación ni de otra. Todos van a seguir la misma ley. La ley va a provenir de Jerusalén. Y es la ley correcta, la ley de Dios. ¿Okay? Tenemos aquí varias escrituras, entre ellas Isaías 9, 6 a 7, Zacarías, hay un Salmo 15 que también habla mucho de esto, y en Mateo nos da, cuando Jesús está explicando el verdadero espíritu de las leyes, de que no matarás, la ley del divorcio, todo esto, cuando él explica la verdadera naturaleza, está explicando cuáles son los estándares bajo los que nos vamos a regir durante el milenio. Bueno, también va a ser una etapa caracterizada por paz universal. No va a haber más guerras, ¿ok? Las naciones ya no van a pelear unas con otras. Va a haber tanta paz que no nada más va a ser paz entre los humanos, también va a ser paz entre los humanos y los animales, que eso va a ser muy lindo. Y además también va a haber paz entre los animales mismos, ¿ok? Entonces, aquí Isaías 11 y también en Isaías 65 nos dan estas escrituras, pero a lo mejor ustedes han visto alguna vez estas ilustraciones donde se ve a un león que está acostado junto a una oveja y que están así todos como relajados, tranquilos, conviviendo unos con otros. Eso es porque los animales ya no se van a comer unos a otros. Todos los que ahorita son carnívoros se van a volver herbívoros y los animales no van a tener que tener miedo unos de otros. Bueno, además va a haber obediencia general porque dentro de los judíos, Dios va a poner su ley. Entonces, en vez de tener que aprenderla de que uno le enseñó al otro o que se le iban pasando por generaciones o a través de estudiar sus escrituras, ellos van a tener, hace cuenta que Dios va a imprimir su palabra dentro de sus corazones y entonces ellos van a tener conocimiento perfecto de Dios. Y la Biblia nos enseña que todas las naciones van a venir a ellos y pedirles que les enseñen los modos de Dios. Y entonces de esa manera se va a educar al planeta completo. Nada más que va a ser una etapa donde todavía hay pecado. Porque si recuerdan, algunas de las personas, de los ciudadanos de este nuevo reino, todavía venían, o sea, eran de los sobrevivientes de la tribulación que entraron al milenio. Bueno, como esto va a durar 1000 años, pues esa gente va a tener
hijos, y esos hijos van a tener hijos, 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 y van a repoblar el mundo y van a formar muchas naciones otra vez. Entonces, sí va a haber pecado, la gente va a tener libre albedrío, la gente va a poder desobedecer si quiere. Nada más que aquí, esto de que Jesús va a reinar con vara de hierro, se refiere a que la disciplina en esta época va a ser inmediata. Entonces, no va a haber la tolerancia que existe hoy en día. Ahora, en cuanto a muerte, estas personas sí, o sea, sí van a poder morir, pero no todos van a morir. Solamente van a morir aquellos que cuando hayan llegado a una edad de 100 años todavía no hayan aceptado la verdad de Dios. O sea, que no sean creyentes, que no sean salvos. Dios les va a dar una oportunidad de 100 años y si después de esos 100 años todavía no, entonces van a morir y pues van a ir al infierno. Pero todos los demás no van a morir. Y esto quiere decir que tampoco habrá muerte infantil, que es una muy buena noticia. O sea, todos los niños van a tener, todos van a tener una vida completa y por supuesto que la duración de la vida va a ser extendida por muchísimos años, como en los tiempos de antes del diluvio. ¿Se acuerdan que Matusalén vivió 969 años, no? O sea, casi un milenio. Bueno, y la última característica que tenemos aquí es que va a haber una gran prosperidad, tanto personal como agrícola. ¿Ok? Tenemos varias escrituras aquí que nos hablan de ello. Vamos a leer rápidamente Isaías 2, los versículos 3 y 4, nada más para darnos un pequeño taste, como un sabor de cómo va a ser la vida entonces. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión, que está en Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. O sea, todos los artículos que antes la gente utilizaba para pelear, ahora los va a utilizar para cuestiones agrícolas. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, no va a ser una etapa como la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde no nos estamos peleando, pero casi como si estuviéramos. Aquí no, aquí la paz que va a reinar va a ser de verdad. Y ahora la pregunta es, ¿dónde vas a estar tú en ese momento? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es un plan excelente. Un plan muy, muy, muy bueno. Nada más que depende de nosotros que podamos vivir, llevar a cabo ese plan. Y de eso dependen nuestras decisiones de hoy. Y es por eso que estamos estudiando estos temas, para poder tomar las decisiones hoy que nos vayan a poner en una buena posición cuando realmente cuente. O sea, el milenio, la eternidad. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el gobierno del reino mesiánico? Va a haber una estructura gubernamental que va a estar sobre todo el mundo y se va a ver algo más o menos de esta manera. Jesús el Mesías va a ser el rey, por supuesto, arriba de todos. Y después su gobierno va a tener una rama de gentiles y una rama de judíos. Acuérdense que los gentiles son simplemente los que no nacieron ciudadanos israelitas. ¿Ok? O sea, es Israel y el resto de las naciones. En la rama de los gentiles, los que van a estar en los puestos más altos de gobierno son justamente la iglesia, o sea, los que hoy día formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o sea, los creyentes en Cristo, independientemente de a qué organización, con quién estés afiliado, si eres de la denominación X, Z o Y, no importa. Lo que importa es que verdaderamente creas en Jesucristo como el Hijo de Dios, que Él realmente murió para pagar tus pecados personales, que estuvo en la tumba por 3 días y que resucitó al tercer día de acuerdo a todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Si tú realmente crees eso en tu corazón y lo dices con tu boca, lo testificas, entonces
eres salvo. Y los salvos, tanto de la iglesia como los que obtuvieron su salvación durante la tribulación, van a estar gobernando con Jesús aquí, ¿ok? Gobernando sobre los reyes de la tierra, sobre las naciones de la tierra. Y luego por acá está la rama judía, que no nos vamos a meter ahorita en detalles, pero los 12 apóstoles van a estar aquí gobernando sobre los príncipes, los jueces y consejeros, sobre las tribus de Israel, y arriba de ellos, el rey de Israel en ese momento va a ser el rey David. Y sí es el mismo rey David que vivió hace mucho tiempo aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente está aquí el lugar que nos va a tocar a nosotros en el milenio, si todo sale bien? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la tribulación, cuando Jesús toma el rollo, va a comenzar a abrir los sellos? ¿Se acuerdan que había ahí 24 ancianos? Y dijimos que estos 24 ancianos representaban a la iglesia. No leímos la escritura en ese momento, gracias por creerme, pero la vamos a leer en este momento, ¿ok? Estos 24 ancianos estaban cantando una canción nueva que decía, o que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, estamos hablando de todos los creyentes en Cristo alrededor de todo el mundo. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es muy interesante porque solamente hay 3 grupos que en la Biblia se menciona que van a ser reyes y sacerdotes. El primero es un sacerdote que vivió en la época de Abraham, que se llama Melquisedec. Y él era el sacerdote y el rey de un pueblito que se llamaba Salem, que después cambió el nombre a Jerusalén. La segunda persona del que se dice que es rey y sacerdote es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote más alto. Y la tercera persona es el cuerpo de Cristo, o sea, toda la iglesia como conjunto. ¿Ok? Y en Apocalipsis 20, o sea, ya esto es después del regreso de Jesús y todo eso, Juan dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. O sea, está hablando de ellos mismos. ¿Ok? Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, ¿se acuerdan que durante la tribulación va a haber una persecución extremadamente fuerte en contra de los judíos y en contra de los creyentes en Cristo en ese momento? Entonces, todas las gentes, todos los mártires, ¿ok? Están aquí mencionados. Y lo dice, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca. ¿Ok? Entonces, como sabemos que la marca va a ser instituida en la segunda mitad de la semana de la tribulación, entonces estamos hablando de que estos son los santos de la iglesia, estos son los santos que fueron martirizados durante la tribulación, y estos son los santos que sobrevivieron la tribulación sin tomar la marca de la bestia. Estos 3 grupos, dice aquí Dios, que volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces aquí están súper bien identificados otra vez estos grupos destinados a reinar con Cristo. Bueno, entonces tenemos aquí, dentro de nuestros eventos futuros, tenemos al milenio y luego tenemos acá la eternidad. Sabemos que después del milenio, bueno, hubo quienes durante el milenio no llegaron a la fe que debieron, y entonces ellos fueron removidos a la edad de 100 años, pero todos los que no van a seguir viviendo y van a ser directamente trasladados a la eternidad. ¿Ok?
Pero hay otras cosas que suceden entre el fin del milenio y el comienzo de la eternidad. Una de las cosas es que Satanás va a volver a estar libre para engañar a las naciones. ¿Se acuerdan que durante el milenio va a estar encadenado y no va a poder hacerlo? Pero después de, aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, todavía va a haber quienes desobedezcan y se rebelen en contra de Dios, ¿ok? Pero eso no va a durar mucho tiempo. Y después de eso, ya va a tomar Dios al diablo, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, este es el fin de Satanás, cuando finalmente ya es arrojado al lago de fuego, forever. Y después hay un evento muy interesante que es el juicio del trono blanco, ¿ok? En este evento solamente van a participar Dios y aquellos que no son salvos, ¿ok? Todos aquellos que de alguna u otra forma, en algún otro momento, cayeron al infierno, van a ser levantados, ¿ok? Para estar en presencia del Dios viviente. Y dice que los libros fueron abiertos y fue abierto también otro libro que es el libro de la vida. O sea, hay libros y el libro de la vida. Entonces, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, por eso estás acá abajo en el infierno. Y además hay otros libros. ¿Y qué hay en esos otros libros? Dice, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces, esto quiere decir que todo lo que estamos haciendo y pensando, seguramente, está siendo documentado en ciertos libros. Y va a llegar el día, va a llegar el momento en que esos libros se van a abrir y todos, cada uno de nosotros va a dar cuentas directamente a Dios por nuestras obras. Los que participen del rapto de la iglesia y todos los que ya habían muerto antes del rapto de la iglesia, pero creyendo en Jesús, van a ser resucitados cuando suceda el rapto y van a pasar por el juicio del tribunal de Cristo, como ya lo habíamos platicado. Ok, entonces, esa es la diferencia entre ese juicio y este. O sea, son dos grupos completamente diferentes de personas. Este juicio solamente es para los que no son salvos, ¿ok? Y a eso es a lo que la Biblia le llama la segunda resurrección, ¿ok? La primera resurrección comenzó con Cristo. Él fue el primero de los frutos de la primera resurrección. Después es la gente que murió creyendo en Cristo. Después es la gente que se va en el rapto de la iglesia. Y eso concluye, no, perdón, y después del milenio va a haber una resurrección más, que es de todos los, antes del milenio, justo antes del milenio, habíamos dicho que todos los que estaban salvos iban a entrar al milenio, ¿no? Ahí es cuando sucede esa resurrección. Y eso es lo que completa realmente la primera resurrección. O sea, la primera resurrección, digamos que es una categoría, no es un evento aislado. Pero la otra parte de la categoría, o sea, el otro segmento de la categoría es la segunda resurrección y esa es solamente para aquellos que no son salvos. Entonces, este juicio del trono blanco solamente es para ellos. Van a ser juzgados según sus obras y luego, ¿qué? O sea, si ya de todos modos sabíamos que se iban a ir al lago de fuego, ¿no? Pero así como no todos van a vivir de igual manera en el cielo, porque depende de cómo nos vaya en el juicio del tribunal de Cristo, unos van a vivir mejor que otros. Bueno, igual en el lago de fuego, algunos van a sufrir más que otros, dependiendo de sus obras. Si Dios es un Dios justo. Ok, pero entonces una vez que ya concluyó esto, ahora sí, ya todo lo que era enemigo, o sea, Dios dice que el último enemigo a vencer era la muerte también va a ser arrojada al lago de fuego en este momento, y entonces sí, Dios
ahí es el fin del mundo, digamos, ¿verdad? Y Dios va a crear una tierra y cielos nuevos, ¿ok? Apocalipsis 21 dice que Juan está hablando, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, ok, ahí ya con este cielo y tierra nuevos comienza la etapa de la eternidad y vamos a ver qué hay ahí. Bueno, Juan, lo primero que vio Juan es que el mar ya no existe. ¿Ok? ¿Por qué ya no existe el mar? No quiero entrar muchísimo en detalles, pero son dos puntos importantes. Uno, el mar tiene propiedades antisépticas. Tiene la función de limpiar al planeta. Pero aquí, como esta tierra y cielo son nuevos y ya no están contaminados, ya no hay presencia alguna de pecado para nada, entonces ya no hay necesidad de que haya mar. ¿Ok? Luego estamos viendo en Apocalipsis 21, que es donde está la mayor información acerca de la eternidad, que Dios está habitando ya entre los humanos. ¿A qué nos suena eso? ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando estaban todavía en el jardín mineral de Dios, que Dios vivía con ellos, que salía en las tardes a pasear con ellos y sentir la brisa y todo esto y platicaban? Entonces aquí, una vez más, Dios va a vivir entre los humanos. O sea, van a ver que muchas de las características de aquella época, donde antes de la caída del hombre y antes de la caída de Satanás, van a ver que muchas de esas características las vamos a ver aquí en la eternidad. Porque, como comentamos desde un principio, los planes que Dios tiene para su creación y para la humanidad, de todos modos van a suceder. Desgraciadamente, por haber caído en la tentación del pecado, tuvimos que tener esta desviación dolorosa, pero va a llegar el momento en que vamos a vivir exactamente como Dios tenía su intención original. Bueno, vemos que aquí, ahora sí, ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más duelo, sufrimiento, dolor o muerte alguna. Se ve otra vez que está el río de la vida y el árbol de la vida presentes. Y luego viene algo que está súper interesante, la Nueva Jerusalén. Juan ve cómo la Nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿ok? Y está escrito como el hogar donde viven Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el lugar donde viven todos los ángeles, todas las personas que participan o sea, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, y todos los que han sido salvos a través de todos los años de humanidad. Ahora, esta Nueva Jerusalén se ve más o menos como esta ilustración, ¿ok? Va a ser un cubo enorme, más o menos o sea, cada uno de los lados del cubo mide lo que mide más o menos la mitad de todo Estados Unidos. Si quisiéramos calcular la altura, ¿ok? Y lo viéramos como un edificio, ese edificio tendría más o menos como 12 pies entre un piso y otro piso, y el edificio sería de 600,000 pisos de alto. Entonces va a ser una cosa enorme, 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 una enormidad, ¿ok? Y va a quedar así, flotando. Dice la escritura que la muralla de la ciudad tiene 12 cimientos, y que esos cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles de Cristo y están adornados con piedras preciosas. Pablo nos explica en Efesios que el cuerpo de Cristo ha sido construido sobre la fundación de los apóstoles. Detalle importante. Nos dice también la escritura que la muralla es de jaspe, ¿ok? Y esto viene en el capítulo 21 del Apocalipsis, pero en el capítulo 4 de Apocalipsis vemos a Jesús que está sentado en el trono de su Padre en el cielo, y la palabra dice que tiene una apariencia también como de jaspe. No es ninguna coincidencia que sea el mismo material. La muralla, ¿ok? Es el cuerpo de Cristo construido sobre la muralla. Perdón, sobre la fundación de los apóstoles, ¿ok? Y ambos, la muralla, constituido por el cuerpo de Cristo, y la apariencia de Jesús,
son el mismo material. Ahora, la muralla tiene 12 puertas y cada una de ellas tiene uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. Y cada una de esas puertas es una perla, o sea, es una sola perla, constituye toda la puerta, ¿ok? Acuérdense que la perla también es un símbolo de la iglesia, la perla de gran valor. Ahora dice la escritura que la ciudad está hecha de oro puro. El oro puro es transparente prácticamente. Entonces, el capítulo 21 dice que se ve semejante al cristal puro. No hay un templo ya en la eternidad porque Dios Padre y Jesús son el templo. Y no va a haber tampoco ni sol, ni luna, ni noche, porque la gloria de Dios y de Jesús está iluminando todo el tiempo. Qué hermoso, ¿no? Ahora la pregunta del millón. ¿Dónde vas a estar tú en este plan? Vamos a leer qué dice Pablo en Efesios 2:19 y a conectar los puntos. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo. O sea, literalmente esta construcción, y esto es realmente difícil de explicarlo con palabras porque esto tiene que ver con dimensionalidades de las que de plano no tenemos ni idea, no estamos acostumbrados. Esto ya no va a seguir las leyes físicas que nosotros conocemos. Entonces es difícil explicarlo, pero tomemos aquí el punto de que literalmente estamos siendo parte de la construcción misma, que es una construcción viviente, obviamente, de la morada de Dios, de Jesús mismo. O sea, cuando la palabra nos dice que somos el cuerpo de Cristo, o sea, aquí se ve literalmente el cumplimiento absoluto de lo que eso significa. Y por eso es que él hoy cuenta. Porque dependiendo de cómo vivamos hoy, de las elecciones que tomemos hoy, de cómo formemos nuestra vida hoy, dependiendo de eso, es cómo nos va a ir en los juicios que ya comentamos y de acuerdo con eso vamos a ver dónde y cómo nos va a tocar vivir durante el milenio y después para siempre en la eternidad. Entonces, bueno, con esto nos vamos a despedir. Ya vimos, ahora sí, finalmente terminamos. Hicimos una revisión bastante rápida, pero creo que lo suficientemente profunda, ¿ok? Del programa de Dios para la humanidad. Comenzamos realmente, o sea, con este pedacito del presente y vimos los eventos futuros, porque eso es de lo que se trata estas pequeñas pláticas de los últimos tiempos. Pero en un futuro, si tenemos todavía tiempo, vamos a hacer un estudio de estas cartas que Jesús escribió para las iglesias, porque ahí es donde nos dice él, imagínate que Jesús mismo escribió estas cartas para nuestro beneficio, o sea, específicamente para nosotros. La Biblia dice que todo lo que viene en la palabra de Dios es para nuestro aprendizaje, pero estas cartas son específicamente dirigidas a nosotros. Y ahí Jesús nos dice que sí debemos hacer, que no debemos hacer, si ya la regamos en ciertos aspectos, cómo corregir y los premios que le va a dar a quien lo logre. Entonces, bueno, es algo que vale muchísimo la pena hacer. Esperemos poder hacerlo juntos. Pero por lo pronto, vamos a dejarlo aquí. Las siguientes sesiones, va a ser la parte 5 y la parte 6. Nos va a tomar 2 sesiones de analizar estos 4 puntos. Los signos bíblicos de los últimos tiempos, o sea, ¿qué dice la Biblia realmente acerca de las características o los eventos que van a surgir en los últimos tiempos?
¿qué está pasando en el mundo hoy en día? ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar listas para la preparación del escenario final? Y entonces vamos a poder determinar qué hora es en el reloj de Dios, o sea, qué tan cerca estamos del final. Estamos a 2. Así que bueno, nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos quedamos aquí para las preguntas. Quien nos quiera acompañar, preguntas y comentarios, podemos abrir los micrófonos.